¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Abra su Biblia por favor en el Salmo 50. Salmo capítulo 50, versículo 14. Quiero compartir con ustedes en esta noche un tema individual. Todavía no hemos comenzado ninguna serie. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema titulado Honrando a Dios con mi vida. ¿Cuántos quieren honrar a Dios con su vida? Bueno, Salmo 50, 14. ¿Llegaron? Dice, sacrifica a Dios alabanza, dice, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hasta ahí lo vamos a dejar. Al final voy a explicar algo acerca de estos textos. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Una vez más, acompáñame a orar, por favor. Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre, por lo bueno, por lo fiel, por lo justo que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Tal y como decía mi hermano Víctor, Señor, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras adversidades, Señor, nuestros problemas, situaciones, cansancio en nuestro cuerpo, Señor, pero sabemos que tú estás ahí siempre, Señor, para fortalecernos, para ayudarnos, para seguir caminando, Señor, en este mundo. Sabemos que los tiempos, Señor, van cambiando, los tiempos son malos, sin embargo, tú sigues siendo fiel con nosotros, Padre. Y una vez más te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en todo lo que vayamos a hacer, Señor, y en todo lo que haremos, Padre. Te pido, Señor, una vez más por tu palabra, Padre, que seas tú dándome de tu gracia, Señor, para poderla impartir, Señor, para poder explicarla, que así como tú me la diste, Señor, que mis hermanos también puedan recibirla, Señor, atesorarla en sus corazones, llevarla a la práctica, Señor, poder seguir creciendo juntamente, Señor, como hermanos, como hijos tuyos, y de tal manera, Señor, que puedan ver a través de nuestra vida lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como usted sabe, ¿verdad, mi hermano? Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le ha dado la oportunidad a usted y a mí de poder ser salvos. A través de eso también nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Él. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Él, pues nos ha hecho sus hijos. Pues qué bendición tan grande, ¿verdad? El ser hijos de Dios. Yo quiero que por un momento, mis hermanos, mediten esa parte. Ser hijos de Dios. Ser hijos del Creador de todo lo que nosotros conocemos. Fíjese que a veces nosotros, sin querer, muchas veces minimizamos, sobre todo la gente que no conoce a Dios, el decirse ser hijo de Dios a algo tan simple. Sin embargo, cuando nosotros meditamos realmente y pensamos por un momento y vemos toda la creación por completo, realmente es una gran bendición el nosotros ser llamados hijos de Él. ¿Usted no lo cree así? Realmente es una gran bendición el que yo pueda ser llamado hijo de Dios, hijo de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que cree, lo que está creado alrededor de nosotros, y yo ser su hijo. Realmente eso es como para uno decir, wow, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Sin embargo, mis hermanos, hay algo que el Señor nos dio la oportunidad de poder ser hijos de Él. Y el tema de esta noche tiene la intención, mis hermanos, de que así como nosotros ser llamados hijos de Él, podamos nosotros también honrar a nuestro Padre con nuestra vida por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Acompáñenme por favor a 1 de Juan 3. Quiero leer este texto. Yo lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual, simplemente para dar un panorama acerca de lo que yo le mencioné hace un momento, acerca de lo que Dios hizo con nosotros, de lo que nosotros somos ahora para Él y quiénes somos con Él. 1 de Juan 3 dice, hace una expresión aquí, dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Esta traducción lo dice así, la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, por eso dice, los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros, dice, ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él. Porque lo que vemos
cómo Él es en realidad, porque lo veremos, cómo Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Ahora, ¿por qué le leí este texto? Bueno, claramente podemos ver aquí que hay algo que Dios, o en este caso el escritor, el apóstol Juan, diferencia. Entre la gente que no conoce a Dios, pues prácticamente ellos no son llamados hijos de Dios. ¿Sí ha escuchado usted la expresión que dice, todos somos hijos de Dios? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? O hasta incluso nosotros lo dijimos antes, sin conocer a Dios todavía. Decíamos, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, nosotros ahora entendemos o entenderemos mejor que no todos somos llamados hijos de Dios. Y tal como el texto termina diciendo, porque aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, pues no pueden ser llamados hijos de Dios, porque quebrantan la ley todavía, viven alejados de Dios. Pues como bien les decía, es una bendición ser hijos de Dios. Nosotros ya se nos ha dado ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Y probablemente alguno todavía, pues el Señor quiere darle la oportunidad también para recibir ese nombre. Y ahí está la invitación de parte del Señor para que nosotros o aquel que no lo conoce, ¿verdad?, pueda decirle, yo quiero ser tu hijo. Dios nos ha dado, como les decía, el derecho de ser hijos de Él. Viene una pregunta para nosotros. ¿Cómo honramos a Dios con nuestra vida? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios con mi vida ahora siendo hijos de Él? Y yo quiero usar un ejemplo, bajándonos a lo terrenal. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios 6. Quiero utilizar el ejemplo aquí que Pablo deja impregnado en esta epístola acerca de los padres y los hijos. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de los hijos. Y ahorita los hijos yo sé que me van a ver feo por lo que vamos a leer, pero tranquilos, hijos. De todas maneras, todos pasamos por ahí y seguimos por ahí también. Efesios 6:1 dice, ¿llegaron todos? Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, dice, es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Ahora, ¿cuántos hijos hay aquí? Hablando en lo terrenal, todos somos hijos, ¿verdad? Voy a irme un poquito a los que están ya de este lado, los que somos padres. Cuando fuimos hijos de casa, porque seguimos siendo hijos, solo que ahora ya independientes, ¿verdad? Pero cuando éramos hijos pequeños, pues, ¿cuántos de ustedes escucharon esta palabra o alguna vez los padres le dijeron, no me vayas a fallar, obedéceme en todo lo que te diga, hazme caso en todo lo que te enseño? ¿A cuántos le dijeron así? ¿No muchos? Bueno, yo sé que hubieron circunstancias, yo sé que a muchos también no tuvieron esa parte, pero la gran mayoría, yo sé que los padres nos instruyeron en todo eso, nos dijeron, apégate a todo lo que yo te enseñe, porque esto te va a servir más adelante. En el caso mío con mi papá, pues él era siempre dándonos instrucciones, él era siempre llamándonos la atención, corrigiéndonos, dándonos con todo lo que él podía para instruirnos. Pero fíjese, hay algo interesante que Pablo dice aquí a los hijos, y él toma esta frase, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿cuántos de los hijos que están aquí ahora hablando, los más pequeños, les gusta obedecer a sus padres? Y ahorita es donde yo decía, los hijos van a comenzar, ¿qué pregunta? Voy a irme al lado mío ahora. ¿A cuántos de los que éramos hijos de casa nos gustaba obedecer? Muy pocos, ¿verdad? Teníamos nuestro corazón yéndonos para otro lado. Ahora, pregúntese usted por qué los padres nunca se detuvieron en aconsejarnos. ¿Por qué los padres nunca se detuvieron en corregirnos? ¿Por qué los padres nunca se cansaron de instruirnos? Por esa parte que nosotros teníamos, nunca éramos obedientes al 100%. Sin embargo, aquí Pablo les enseña a los hijos, en este caso les dice, sean obedientes en el Señor. Y miren, jóvenes y niños todavía, algunos que están por ahí,
No hay mejor bendición que ustedes obedezcan a sus padres. Créame, no hay una bendición y lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué? Porque mire, así como el texto dice, este es el primer mandamiento, dice, con promesa. Ahora, yo sé que cuando escuchamos promesa, ¿verdad? Decimos, hay algo bueno que viene detrás de todo eso. A ver qué me van a dar mis papás si yo me porto bien. Y sí, es cierto, yo sé que los padres de cuando en cuando, ¿verdad? Dicen, mi hijo se ha portado bien y pues le toca una parte. ¿Cuántos de los que salieron de la escuela ahora pues fueron premiados? No levante su mano, ¿verdad? Y si no lo premiaron, pues pregúntese por qué. ¿Por qué sería? ¿Será que los padres fueron malos? O a lo mejor también no hubo la capacidad y se debe entender esa parte. Sin embargo, ¿verdad que nunca faltó el alimento en la casa? Hijos, bueno, ahí se los dejo en su corazón. Sin embargo, el Señor da esa promesa Dios da esa promesa a los hijos, que si los hijos son obedientes y hacen las cosas que los padres terrenales hacen, pues Dios los va a bendecir también. Ahora, hay algo que recuerdo bien que mi padre siempre nos decía. Él decía esta frase y pues de niño uno a veces no entiende ciertas cosas, pero él decía, nunca me vayan a sacar a mí la vergüenza delante de la gente. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué quería decir mi padre con eso? Pues que mi testimonio, que la manera como yo viviera fuera de él, a donde quiera que yo fuera basado en conforme él me instruyó y me enseñó. Sabe que él siempre tenía eso, decía, miren, yo no quiero escuchar de nadie una queja de ustedes. Bueno, y usted entiende un poco acerca de lo que eran los padres antes. Mi papá siempre nos amenazaba con eso. Cuando él salía o se iba para otro lugar, él nos decía, cuando vuelva, no quiero escuchar de alguien por ahí que me diga que ustedes se portaron mal o hicieron ciertas cosas. Ahora, si yo les dijera eso a ustedes ahora, ¿cómo se sentirían? Ahora, fíjese, pregúntese ahora usted, ¿qué pasaría si el Señor nos pidiera eso a nosotros también? Que le dijera, mira, ahora tú vives en el mundo y a donde quiera que vayas, yo no quiero escuchar ni una sola queja tuya. Pregúntese usted por un momento cómo nos sentiríamos nosotros. Fíjese, mi papá siempre tenía eso. Y ¿sabe algo? Cuando nosotros sabíamos que mi papá iba a regresar, pues el corazón ya comenzaba a latir más fuerte. Ahora pregúntese por qué. Porque estábamos con la expectativa y habíamos hecho las cosas bien, le fallamos a alguien, le faltamos el respeto a alguien, le habremos insultado a alguien, habremos gastado más de la cuenta, hicimos lo que teníamos que hacer y estábamos con eso. Y mire, déjeme ir un poco más allá. Cuando a mi papá le tocó que salir de casa para emigrar, pues nos dejó a cargo de un tío. Y pues tristemente, pues el tío no tenía sus problemas y todo, pues nos desatendía. Sin embargo, él pedía reporte acerca de nosotros. Y imagínese esto, él no estando con nosotros, sin embargo, cuando nosotros escuchábamos, en aquel tiempo nadie tenía celulares, sino que era llamada le alquilábamos teléfono a unas personas. Pero cuando escuchábamos, tienes una llamada de tu papá, y estábamos, ay, ¿y ahora qué hicimos? ¿Qué habrá pasado? Y levantábamos el teléfono y era con ese miedo al ojo. Y era simplemente para saber, ¿están bien? ¿Necesitan algo? ¿No hay ningún problema por allá? Y no, todo bien, todo bien. Y comenzábamos y de repente hay alguna cosita. Fíjate que me comentaron y ya tratábamos nosotros, pues en ese caso tratábamos de desviar la conversación. ¿Por qué? Porque teníamos ese miedo. Ahora fíjese, usando ese ejemplo, mis hermanos, hay algo que Dios pide ahora también de sus hijos, el cual veremos más adelante. Como hijos naturales o hijos en el mundo, ¿verdad? Tanto como los hijos con los padres, debemos ser obedientes, ¿sí o no? Los hijos, yo les pregunto a los hijos ahora, ¿ustedes deben ser obedientes con sus padres, sí o no? Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos ser obedientes. Deberíamos. Sin embargo, yo sé que cada vez que pasa el tiempo, pues ya quisiéramos decir, no hombre, ya me quiero ir a la casa. Los jóvenes yo sé que están anhelando ese día, decir, no, ¿sabes qué, papá? Hasta aquí ya llegó, hasta aquí el poder sobre ti, sobre mí o tu autoridad. Sin embargo, les digo algo y se los comparto. Yo todavía cuando escucho la llamada de mi papá siempre digo, ¿qué pasaría? Ahora, no es un miedo a él, sino que es siempre yo queriendo darle un buen reporte también. Pero mire,
sabe que nosotros debemos como hijos ser obedientes a nuestros padres. Ahora, yo les voy a preguntar esto. ¿Cómo honrábamos nosotros a nuestros padres cuando vivíamos con ellos? ¿Cuál era la manera de nosotros honrarlos a ellos? Algunos probablemente dirán, bueno, terminando mi carrera, aunque es parte. Algunos otros tal vez dirán, bueno, si me porto bien, yo honraba a mis padres. Yo lo veía así, mis hermanos. Cada vez que yo les compartía ese ejemplo, por la cuestión de que cómo es que esperaba mi papá escuchar un reporte de nosotros. Y mire, gracias a Dios, pues fueron muy pocas las veces que él recibió una queja de nosotros muy seria. O sea, sí recibió quejas, pero algo así bien serio. Y cuando venía eso, pues usted sabe qué es lo que venía detrás, la llamada de atención. Y cuando él se iba otra vez, nos decía, bueno, no quiero volver a escuchar eso otra vez de ustedes. Y pues ya nos quedábamos con ese temor. La palabra honrar, mis hermanos, se traduce del griego y es un poco difícil de pronunciar, pero significa venerar, tener respeto, apreciar, ser agradecido por todo, valorar, tener por alta estima a aquellos que son superiores a nosotros. En este caso, los hijos, ¿verdad? Debemos venerar siempre a nuestros padres. Esa es una manera nosotros de honrar a nuestros padres. Y aunque yo sé que no es una enseñanza acerca de la familia, pero va incluida también. Nosotros como hijos debemos siempre venerar a nuestros padres. Ahora usted diría, bueno, mi papá nunca se portó bien conmigo. Pues eso no quita de que sea el padre de uno. Eso nunca va a quitar eso. Debemos siempre venerar a nuestros padres. Tenerle respeto aún así con todo, con todas sus fallas hacia nosotros. Debemos respetarlo siempre. Porque Dios fue el que permitió utilizar a Él para ser nuestros padres y poder nosotros estar aquí también. Apreciarlos, apreciar todo lo que ellos hacen con nosotros en todo momento. Mire, yo les preguntaba a los jóvenes ahorita, les decía, ¿a cuántos de ustedes fueron premiados por haber podido graduarse, poder haber salido o haber terminado un curso más en la escuela? Y mire, y probablemente algunos no recibieron, decía yo. Bueno, hay que ser agradecido con los padres, porque de una u otra manera los padres nos empujaron ahí también. Los padres siempre nos apoyaban. La manera de mi padre siempre decirnos, tienes que superarte en esto, era empujándonos también. Yo le soy sincero, era algo ocioso en esa parte. Y miraba un libro y decía, ay, otra vez a leer. Pero él nos empujó. Fíjese, mi papá nunca cruzó la escuela. Sin embargo, yo lo envidio a él por su forma de hacer la resta, las sumas. Él es en las matemáticas, no hay quien le gane, le digo yo, porque él es rápido. Y fíjese, por el negocio que él tiene, ese miedo nos llegaba a nosotros cuando nos decía, siéntate que vamos a hacer una cuenta. ¿Y sabe qué no nos permitía a nosotros utilizar? Calculadora, puramente decía. Él decía, pura checa. Él decía, tienes que saberte. ¿Y cómo? ¿Estás yendo a la escuela y no sabes esto, lo básico? Y él empezaba y, mira, ahí está. Y le digo algo, me cometimos muchos errores en su negocio para dar el cambio. Nos daban un billete de a 100 y nomás porque no había de 200, no dábamos nosotros cambio de 200 por uno de a 100. Pero aprendimos en esa manera. Pero ¿sabe algo? Yo aprecio ahora más aún todo eso. Y por eso les digo, debemos ser agradecidos con todo lo que nuestros padres hacen con nosotros. Créame, hijos de los que están aquí, pues créanlo. A veces queremos nosotros que nuestros padres nos suplan todo lo que nosotros queremos, pero realmente a veces no nos detenemos a ver realmente qué está pasando con ellos. Y no es un regaño ni una llamada de atención, es algo para que nosotros miremos realmente lo que valen los padres. Y entiendo, yo sé que muchos también no tuvieron esa oportunidad, pero yo sé que estuvo alguien siempre al lado suyo. Y si no, pues el Señor siempre ahí estuvo con usted. Debemos tenerle valor, tenerlos en alta estima también. Hay que tener en alta estima a nuestros padres, porque son nuestros padres. Mire, y estos puntos que yo les estoy dando, pues son algo que nosotros debemos cada día vivir también. Pero sigue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo voy a honrar yo a Dios con mis obras? ¿O cómo honro yo a Dios con mi vida en este caso? Bueno, para poder nosotros honrar a Dios con nuestra vida,
Debemos primeramente entender lo que Él hizo por cada uno de nosotros, lo que Él hizo por usted y lo que hizo por mí. Debemos entender eso. Bueno, aquí tengo algunos puntos. Yo sé que la lista es aún más larga, pero punto número 1, nos rescató de la condenación. Eso fue algo que el Señor hizo con nosotros. Nos dio a su Hijo. En lugar de nosotros ir a la cruz, Él entregó a su Hijo completamente por cada uno de nosotros. Lo hizo por mí, por mis pecados. Nos dio una nueva vida, mis hermanos. Nos dio un nuevo corazón. Nos redimió, limpió todo el pecado que había en mí. ¿Lo hizo el Señor con usted también? Bueno, Dios es grande. Ahora, imagínense, el punto que yo estaba hablando, nos hizo sus hijos. Él nos hizo sus hijos ahora, nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado todo eso, mis hermanos. Nos ha dado en este tiempo su Espíritu Santo para nosotros poder ser guiados, ser consolados y recibir lo faltante en nosotros de parte de Dios. ¿Usted cree que no sería suficiente con eso para nosotros poder decir, tenemos un Padre bueno, grande, poderoso en nuestra vida? Pues, ¿qué padre se pudiera comparar con Él? Y no estoy menospreciando a los padres, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo de quién es Dios, mis hermanos. Pues esas son las cosas que nosotros debemos entender. Primeramente, para nosotros ver la grandeza de Dios ahora como Padre de nosotros. Ahora, si yo le hiciera la pregunta, ¿qué cree usted que se le pueda escapar a Dios para poder darle a sus hijos? ¿Qué cree usted que Dios se le pueda escapar para que sus hijos padezcan necesidades? Nada. Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso les decía, a lo mejor algunos no tuvieron esa oportunidad de poder tener a su padre cerca o a su mamá, pero Dios siempre estuvo con usted. Y si yo le preguntara a usted ahorita, ¿qué le ha hecho falta a usted hasta este tiempo? Yo pienso que nada. Pues los veo aquí, aún con todo y nuestros problemas y nuestras situaciones y nuestros achaques, ¿verdad? Pero Dios siempre está cuidando de nosotros, ¿sí o no? Pues Dios es grande. Esto, mis hermanos, debe ser un acto de como nosotros, hijos de Él, nos debe conllevar a tener una responsabilidad delante de Él. Mire, le uso el ejemplo una vez más de lo que hablaba de mi padre. La responsabilidad mía cuando nos quedábamos con mis hermanos, pues era portarme bien. Era decir, yo soy hijo fulano de tal. Y cuando me vean, puedan decir, sí, él es hijo de aquel señor. ¿Por qué? Por la manera como nos comportábamos. Una vez me acuerdo que hicimos una travesura, qué raro, ¿verdad? Hicimos una malicia ahí en el lugar donde nos encontrábamos y de repente a la señora que lamentablemente golpeamos sin querer, no estaba en el plan, pero se atravesó y pues le cayó también. Donde me vio me dice, ¿tú eres hijo de fulano de tal? Y le digo, sí, pero no pareces. Y eso me dolió. Y eso me dolió bastante. ¿Sabe por qué? Porque a mi papá lo conocía mucho y sabía realmente cómo le era. Era severo, serio con nosotros, era bien estricto. Y nosotros portarnos de esa manera, ya ve cómo somos los niños, ¿verdad? Y los hijos, cuando no está el papá y hacemos lo que queremos. Ahora, recuerde algo, eso es en la vida secular o en lo terrenal. Pero nuestro Padre Celestial, Él siempre está con nosotros. Él siempre nos ve. Primera de Corintios 6:20, no lo busque, yo se lo leo en la Nueva Biblia Viva, dice, porque Dios nos compró a gran precio. Por lo tanto, dice, honre con su cuerpo a Dios. Aquí estaba Pablo corrigiendo ciertas cosas en Corintios y les está diciendo, ¿no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y luego les dice esto, porque Dios, dice, nos compró a gran precio. ¿Usted cree que hubo un gran precio para nosotros obtener la salvación? Muy, muy grande, bastante grande, inmensamente grande, mis hermanos. No hay forma de cómo comparar eso. Ir a la cruz por usted y por mí, mis hermanos, sabiendo que los deudores somos nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia porque Él sabía que ni usted ni yo pudiéramos soportar todo ese castigo. Pero Dios envió a su Hijo y lo puso en nuestro lugar. Sin embargo, nosotros ahora, así como dice el texto, honremos a nuestro Dios con nuestro cuerpo.
Debemos honrar a Dios con nuestras vidas. Dios espera, mis hermanos, de nosotros, así como los padres esperan de sus hijos, que nosotros le honremos a Él también. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Ahora, ¿sí saben lo que implica honrar a Dios ahora con nuestras vidas? Vamos a ver algunos textos, pero sí saben a dónde nos estamos metiendo, ¿verdad? Hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Debemos comportarnos en este mundo como hijos de Dios. Debemos nosotros tener eso siempre en cuenta. Acuérdese siempre, a donde quiera que usted vaya, mi hermano, que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios. Que nunca se le olvide eso. Eso era lo que a nosotros nos detenía al acordarme el nombre de mi papá. Y yo decía, no, yo soy hijo de fulano de tal y tengo que estar tranquilo, porque me cae. Y yo conocí a mi papá, conozco a mi papá como es él, y pues la demanda después era muy grande. Y por esa razón era lo que me apaciguaba. Mire, le digo esto, y no lo digo para vanagloria. Hay veces llegaban los amiguitos conmigo y decían, vámonos a jugar y vámonos a hacer esto en horas de trabajo. Y yo le decía, no, hombre, no se van a dar cuenta. Y yo decía, no, mi papá tiene un radar y ese no sé cómo le hace, pero averigua todo y sabe todo. Y le digo, no, y yo le tenía temor a él. Mire, mi papá nunca nos puso la mano encima, al menos a mí, pero sí nos hablaba fuerte. Y solo con hablarnos fuerte yo decía, no, yo tengo que aplacarme, porque realmente si se entera con esto aquí no termino de contarla. Una vez hice algo malo y pues se enteró, él estando aquí, y me llamó. Terminé llorando en el teléfono, mi hermano. Y me fui al lugar donde tenemos el negocio ahí llorando. Llegó un amigo, ¿y qué te pasó? No, mi papá me regañó bien feo. ¿Para qué lloras si no está aquí? No, pero es que me regañó feo. Y yo sé que por este tiempo va a estar enojado conmigo. Yo sé lo que acabo de perder, la confianza de mi papá. Bueno, para tirarle un poquito más de limón a la herida, al rato me llama mi mamá y me dice, ¿hiciste esto? Y le digo, sí. Bueno, ahora tienes que arreglar y tienes que llamarle a tu papá para pedirle perdón y todo. Y yo, sí, tengo que hacerlo, pero que se calme primero, que se calme. Pues debemos recordar siempre, mis hermanos, que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Yo le decía a mi papá, yo no sé cómo investigaba. Él decía en aquel tiempo, yo estoy en Estados Unidos y aquí hay cámaras y todo, y aquí hay computadoras, y aquí me dice todo lo que está pasando allá. Y le digo, ¿será cierto? Ya andábamos nosotros en la calle con miedo. Pero Dios, mis hermanos, tiene la mejor tecnología para vernos y estar con nosotros. Debemos siempre dar un testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Bueno, y si no, de igual manera Dios nos va a pedir eso. Mire, vaya conmigo a Juan, por favor. Juan 17:4. Mire lo que dice el Señor aquí. Yo lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. El Señor hablando dice, yo te he glorificado aquí en el mundo, dice el Señor Jesús, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora, fíjese, cómo el Señor Jesús, en este caso hablando, Él dice, yo te he glorificado en el mundo. En pocas palabras, yo he hecho tu voluntad en este mundo. Yo he vivido tal y como tú me pediste que yo viviera en este mundo. Yo he hecho todo lo que tú me has enviado. Pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora piense por un momento en esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez de lo que nos dijeron nuestros padres lo cumplimos al pie de la letra? Y cuando no lo cumplíamos, ¿verdad? Teníamos ese miedo. Y he escuchado de algunos que dicen, de repente nos enviaban a la tienda y pues bueno, ese no era el caso de nosotros, pero he escuchado de algunos que dicen, de repente mi papá o mi mamá me mandaba a la tienda y se me olvidaba qué es lo que iba a traer. La persona que trabaja conmigo padece de eso. De repente lo mandaban a comprar cosas y terminaban los videojuegos. Y era hasta como a las 3 horas que se acordaba que lo enviaron a algo y decía, ya ahora sí me van a matar en la casa. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido a cumplir, yo cumplí con todo lo que tú me enviaste. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, quien fue quien modeló al Hijo perfecto ante el Padre, cumplió al pie de la letra toda la encomienda que el Padre le dio. Fíjese,
todo lo que el Señor, en este caso el Padre, envió a hacer el Hijo, en ningún momento Él se desvió, en ningún momento se salió, en ningún momento dijo, me voy por aquí y a ver si mi Padre no se da cuenta. Ahora, ¿por qué les leo esto? Es para nosotros poner en nuestro corazón ese peso también, de recordar siempre que nosotros somos enviados a presentar el Evangelio del Señor. Y con eso recordar siempre de que somos hijos de Dios. Juan 6:38 dice esto, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está el Señor hablando nuevamente. La voluntad de Dios, mis hermanos, en Jesús se cumplió al momento cuando Él fue obediente. Cuando Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Desde ese momento, mis hermanos, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo agradó al Padre. Ahora, esto es lo que nos lleva al punto número 1 de esta noche. La obediencia. ¿Sabe que nosotros, para poder honrar a Dios en nuestra vida, debemos ser obedientes? Diga al que está al lado suyo, sé obediente. Y ahora, esta parte, lo que yo les preguntaba a los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos obedientes? Pues yo creo que muchos pues pasamos con un 3 por ahí. Porque yo sé que siempre, pero fíjese, vemos a nuestro Señor Jesús, mis hermanos, como decía, Él siendo el Hijo perfecto delante del Padre, cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre le mandó a hacer. Todo el propósito de Dios se cumplió en Jesús. Él fue obediente. Dice Efesios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él en ningún momento se quejó y dijo, es pesado, esto no lo puedo hacer. O no, el Señor siempre estuvo ahí escuchando lo que el Padre le enviaba a hacer sanidades, a hacer milagros y todo, pero sobre todo a subir a esa cruz. Y en ningún momento reprochó todo eso. Llegó un momento donde Él dijo, Padre, si es posible. Sin embargo, Él no dijo, yo no quiero hacerlo, Padre, yo no quiero seguir con esto. Él se mantuvo firme. La obediencia es el punto número 1 que yo quiero enseñarles en esta noche. Debemos ser obedientes al Padre para nosotros poder honrar lo que es Él, honrar a nuestro Señor. Primera de Juan 2:3, acompáñeme allá por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos, dice aquí, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuánto conocen al Señor aquí? Dice, si guardamos sus mandamientos. Ahora fíjese, aquí comienza el apóstol diciendo, nosotros sabemos muy bien que si decimos conocer a Dios, guardamos sus mandamientos. Ahora el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros? Y a través de eso, nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Por eso dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, fíjese, aquí el apóstol Juan nos está enseñando, nos está dando nuevamente la diferencia entre una persona que dice ser hija de Dios o hijo de Dios y una persona que no le ha entregado su vida al Señor. Una persona que le ha entregado su vida al Señor, pues va a vivir tal y como el Señor espera que vivamos. Aún así no nos guste, debemos ir cambiando, ser transformados, ser diligentes, ser cuidadosos con toda nuestra manera de vivir. Tal y como el Señor nos enseña, cuando leemos su palabra y hay algo que resalta y nosotros decimos, wow, el Señor quiere que yo sea cambiado en esta área porque yo soy así y el Señor quiere que yo viva de esta manera. Pues en ese momento es donde nosotros decimos, Señor, yo en obediencia hacia ti por ser mi Padre, yo voy a cambiar en esto. Yo tengo que ser firme en esto. Tengo que dejar aquello que me aparta de ti. Pero si decimos nosotros que yo soy hijo de Dios e ignoro todo lo que el Señor me enseña, pues dice la palabra que nos hace mentiroso. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. No queremos acatar las órdenes de nuestros padres. En este caso, al Señor, no queremos acatar la orden del Señor. Dice más adelante,
Pero el que guarda su palabra, ¿cuántos guardan la palabra del Señor? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe, dice, andar, vivir, hacer, caminar tal como Él anduvo, dice. Debe andar como Él anduvo. El apóstol Juan da un pequeño resumen de la vida de cada día de nosotros. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar en su verdad, debemos andar en su santidad, debemos nosotros ser diferentes a los demás, que es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Santiago 1:22, no lo busquen, la Nueva Biblia Viva dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Dice esta versión, pues algo que hemos nosotros enseñado en este lugar, pues que la palabra no simplemente se quede en su mente, mis hermanos, que no solamente se quede aquí, sino dejemos que la palabra entre en nuestro corazón, a esa tierra fértil. El que no quiere realmente nada serio con Dios, simplemente lo va a tomar así. Va a escuchar una información y una vez que sale, pues se quedó como una información nada más. Pero la vida práctica se va a quedar fuera de todo eso. Sin embargo, aquel que dice ser hijo de Dios, pues dice, la palabra estuvo fuerte, la llamada de atención de parte de mi Padre es muy severa, sin embargo yo en obediencia quiero vivir tal y como Él es. Pues vemos a nuestro Señor Jesús, todo el padecimiento que vivió en esta tierra, pero Él fue obediente en todo. Y Dios el Padre lo honró a su Hijo en todo lo que Él hizo. ¿Usted ha escuchado ese texto que dice, honraré a aquel que me honra? Pues muchas veces decimos, yo quiero que me honren a mí, pero a veces no queremos honrar al Padre también. Por esa razón Santiago dice, pongamos en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido. Y es un consejo de parte del Señor, pongan en práctica para que ustedes puedan ser bendecidos. Honramos a Dios, mis hermanos, al ser obedientes a sus mandamientos. Debemos ser sensibles a lo que Dios nos manda. Cada uno de nosotros, dependiendo de la relación con el Señor nos va a hablar y nos va a decir en qué áreas debemos cambiar, en qué áreas debemos ser edificados, en qué áreas debemos nosotros ser transformados. Un hijo desobediente no vivirá conforme al Padre lo aconseja, ni irá a hacer todo lo que el Padre le pide. Primera de Samuel 15, si quiere, por causa del tiempo se la voy a leer rápidamente. Usted conoce la historia. Ahí está Saúl. El Señor lo envía a una misión muy importante, sin embargo, él hace todo lo contrario. Y el profeta Samuel delante de él le dice esto, y Samuel le dijo, se complace, dice, le hace esta pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gruesura de los carneros. Mis hermanos, ¿sabe que el Señor se complace más cuando usted le obedece a Él en que usted asista continuamente a la iglesia? Ahora usted dirá, ¿cómo? O sea, que no tiene cuenta. Claro que sí, vale que usted venga aquí. El problema es que si usted viene y simplemente, como decía hace un momento, a tomar una información y no vivirla, pues delante del Señor es desobediencia. Delante del Señor no cuenta, porque usted no está viviendo lo que le están enseñando. Y fíjese, el profeta aquí le dice, es mejor los sacrificios, los holocaustos y todo lo que se hace en ceremonia que se obedezca al Señor. Pues de nada sirve todo eso que tú hagas o todo lo que tú hiciste, porque no obedeciste al Señor en este caso. Pues Saúl en ese momento, mis hermanos, no acató la orden del Padre, del Señor. Hizo todo lo contrario, mandó a eliminar a cierta tribu y él rescató lo mejor para él. Pues el Señor, mis hermanos, a cada uno le va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hayamos atesorado, de todo lo que nosotros hayamos escuchado desde este lugar. Amén. Bueno, la obediencia, mis hermanos, es una parte clave en honrar a Dios con nuestra vida. Y esto nos conlleva al segundo punto, tener una vida de santificación o tener una vida santificándonos.
Primera de Tesalonicenses, por favor, vaya conmigo allá. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3. Al ser nosotros obedientes, mis hermanos, en todo lo que el Señor nos enseña, bueno, al momento que Dios nos demande vivir una vida santa también delante de Él, pues para nosotros no nos será difícil. Ahora, no estoy diciendo con esto que la vida delante del Señor para santificarnos va a ser fácil. Van a haber muchas adversidades, pero va el Señor ver realmente la intención de cada uno de nosotros mientras llevamos esto a cabo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues ese es el deseo de Dios. Que os apartéis de las fornicaciones, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor, dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está Pablo haciendo aquí en este momento? Pues le está transmitiendo al pueblo de Dios la voluntad del Padre, el deseo de Dios para cada uno de nosotros, los que nos hacemos llamar ahora hijos de Él, que nos apartemos del mundo, que nos alejemos de todo aquello que corrompe la relación entre Dios y nosotros, en todo aquello que ponga traba en nuestro caminar con el Señor. Y la lista que Pablo da ahí en ese momento, y sé que hay una lista muchísimo más grande, pero cada uno de nosotros sabemos dónde realmente el enemigo o nuestra carne pudiera tener tropiezo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a santificarnos cada día, en todo lugar donde nosotros vayamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros vivamos, apartarnos de todo lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Y aquí también lo mismo dice, Pablo les dice, a no engañar a nuestros hermanos. O sea, tener una vida plena, clara delante de los demás, tener una vida justa y santa delante de los demás, es el deseo del Señor. Pues cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, agradamos al Señor. ¿Sí o no? Agradamos al Señor. Dios se agrada de ver a su Hijo haciendo la voluntad del Padre. Cuando venga una tentación, pues ahí es donde decimos, al Padre no le gusta, somos obedientes y nos apartamos de eso. Cuando venga algo de que nos pueda querer comprometer en pleito con alguien más, decir yo de aquí no soy y me alejo, y pues agradamos al Señor. No vamos a agradar al Señor, mis hermanos, ni vamos a honrar su nombre si nosotros nos involucramos con lo que este mundo ofrece. No vamos a poder honrar su nombre, no vamos a poder agradarlo al Señor. Debemos ser nosotros siempre ejemplo para los demás. Déjeme compartirme el Salmo 34:15. Mire lo que dice. Salmo 34:15. Y aquí les voy a poner un poquito de temor de parte del Señor también. Salmo 34:15. ¿Llegaron? Bueno, y si no, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, ¿los ojos de quién? De Jehová. ¿Están sobre quién? Ahora, ¿cuántos justos hay aquí? Somos justos por medio de Jesucristo, ya hemos estudiado eso. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahora, quiero que piensen por un momento en eso, así como el ejemplo que ya les usaba, de que mi papá nos decía, yo tengo realmente influencia en todas partes. Ahora, el Señor, mis hermanos, que tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nosotros, ahora sí que donde pisare la planta de nuestros pies, ahí el Señor va a estar siempre. Los ojos de Él va a estar siempre sobre nosotros. Y luego dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjese, el Señor, lo puedo decir de esta manera, tiene más atención con nosotros que hemos sido limpiados y transformados que el mundo. Ahora, no ha desechado al mundo todavía. Le sigue dando la oportunidad de poder arrepentirse. Pero usted y yo, mis hermanos, que hemos sido limpiados y lavados
por su preciosa sangre, pues sus ojos están puestos sobre nosotros. Ahora usted pudiera decir, wow, pero qué Dios tan controlador es. No es eso, sino que quiere el bienestar para nosotros. Así como el buen padre, ¿verdad?, que quiere lo bueno para sus hijos, el Señor quiere que sus hijos también caminen tal y como Él es, de la misma manera como Él le gustaría que sus hijos caminaran. El verso 16 dice esto: la ira de Jehová, dice, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Imagínense, tanto así como Dios tiene los ojos sobre nosotros, sobre aquellos que no hacen la voluntad de Dios, pues ellos están apartados de todo esto, están apartados de eso. El Señor sabe lo que hacemos en todo tiempo. Nunca se le olvide eso. El Señor sabe lo que hacemos en cada momento. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, pues los ojos de Él están sobre usted en todo lo que usted haga, mis hermanos. Y esto nos debe confrontar un poco más ahora, porque debemos tener siempre eso en mente. Dios está conmigo a donde quiera que yo voy. A veces decimos, Dios va conmigo a donde quiera que yo vaya, pero a veces lo decimos simplemente para que nos cuide. Pero nunca nos ponemos también a pensar o a meditar, Dios me ve también cuando estoy haciendo las cosas malas. Y Dios quiere evitarnos un problema. Y eso nos conlleva al punto número 3. Honramos a Dios también con nuestros pensamientos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, Él sabe lo más íntimo de nosotros. Él sabe lo que usted en este momento está pensando. ¿Cuándo va a terminar el hermano? Bueno, el Señor sabe quién realmente está recibiendo la palabra y quién no la está recibiendo. ¿Quién está diciendo, no, otra vez lo mismo? El Señor conoce eso. Mateo 9:4, se lo leo rápidamente, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí está el Señor sanando a un paralítico y de repente los que estaban a su alrededor, al momento que Él dijo, tus pecados te son perdonados, ellos comenzaron a cavilar en sus corazones. Y fíjese, ellos sin mencionar nada, el Señor ya sabía lo que ellos estaban pensando. Ahora, por esa razón nosotros debemos tener cuidado siempre en lo que estamos pensando. Lo que yo estoy pensando, ¿honra a Dios o no honra a Dios? ¿Glorifica el nombre del Señor o no glorifica al Señor? Y mire, los voy a llevar un poco más allá. En todo lo que nosotros pensemos en contra de los demás o a favor de los demás. Y aquí les va a poner un poco más de peso en sus corazones. ¿Qué es lo que tú piensas al momento de haber alguna confrontación? ¿Cómo realmente reaccionas tú? Acuérdense, el Señor sabe lo que nosotros pensamos. Marcos 12:15 dice, mas Él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Aquí está el Señor, llegaron un grupo a preguntarle, ¿es lícito o no es lícito pagarle impuestos al César? Y el Señor le dice, ¿para qué quieren tentarme? ¿Por qué quieren tentarme? Y pues ya usted conoce el resto de la historia. Lucas 11:16 dice, mas Él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El Señor había sanado a un hombre con la mano seca y dijeron, por Satanás está haciendo todo esto. Comenzaron ellos a divagar nuevamente y el Señor los confronta una vez más. Mis hermanos, debemos siempre tener el corazón de Dios, que todo lo que nosotros pensemos, incluso a nuestro enemigo, que nuestros pensamientos sea que Dios perdone a esta persona también. Que Dios realmente tenga misericordia. Yo sé que a veces en medio del agravio, pues a veces nos quiere salir el hombre verde, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, realmente, ojalá hagas algo aquí realmente severo. Y realmente el Señor es el único que puede hacer su obra en medio de ellos. Nosotros no. Y por esa razón debemos tener cuidado con todo esto. Debemos nosotros siempre ver lo que hay en nuestro corazón. Punto número 4. Con nuestro servicio honramos al Señor también. Nuestro Señor Jesús, siendo Él Dios, nos enseñó
cómo realmente debe ser la vida del Hijo de Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo, estando en esta tierra, Él no vino, dice, a ser servido, sino a servir. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí les gusta servir? Ahora, no estoy hablando del servicio aquí dentro de la congregación. Estoy hablando de nuestro servicio en todas partes, a donde quiera que vayamos. Mire, yo examino siempre esto. Alrededor de donde nosotros vivimos, pues hay un buen grupo de hermanos, no de esta congregación, claro, pero yo siempre los observo, cómo se comportan, cómo son, cómo realmente, cómo tratan a su esposa y todo eso. Y siempre hemos visto con mi hermano una tendencia en un grupo que ya hemos identificado. Y realmente ellos son muy ásperos, son muy secos, realmente nos da pena. Porque una vez yo le traté de hablar a alguien y pues quise entrar así tranquilamente con él. Le dije, amigo, ¿puedo hacerte una pregunta? Y me dijo, yo no soy tu amigo. Y se fue. Yo, ay, bueno, está bien. Ya de regreso le digo, hermano, ¿puedo hablar contigo? Dígame, hermano. Y yo le dije, ay, bueno, está bien, pues entiendo que hay veces se nos pasan muchas cosas. Pero fíjese, ¿qué hubiera pasado si en ese momento tendría una gran necesidad? A lo mejor me estaban asaltando, tengo un problema en mi casa, porque fue a la puerta de mi casa, pero él no me quiso atender. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos tener siempre un corazón de servicio. ¿A cuántos de los padres que tienen hijos les agrada cuando sus niños hacen algo por los demás? O cuando les gusta compartir con los demás. ¿Verdad que usted se siente bien y dice, hasta ahí decimos, ese es mi hijo? Ese es mi hijo, yo le enseñé eso. Sin embargo, pues sabemos que es algo que se le va enseñando. Pues Dios también quiere que nosotros seamos serviciales con aquellos que no le conocen. Los que estuvieron en el discipulado, pues más o menos ya tienen la idea de todo eso. ¿Cómo debemos nosotros ser en medio de este mundo en tinieblas que no conoce al Señor? Que nuestras obras siempre estén listas para ofrecerles, para darles, para brindarles la mano. Pues Dios no envió a su Hijo simplemente para venir a aparentar algo. Él vino a servir. Mire lo que dice Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, dice, como los que tienen o los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjese, aunque el contexto está hablando de traer orden en todo lo que es la vida del ser humano, ya usted lo puede leer en su casa, pero quise partir de este punto, porque los siervos en ese tiempo, ellos tenían que hacer sí o sí lo que los patrones o los amos le decían. A ellos no podían cuestionar o decir, ¿por qué a mí no? Ellos tenían que someterse así como tal y el patrón les ordenaba o el amo. Sin embargo, Pablo los lleva a un orden también. Ahora, ustedes como cristianos, esto no les va a quitar también el decir, ya no soy siervo. No, Pablo les dice, miren, ustedes como siervos o esclavos, pudiéramos decirlo también, obedezcan en todo a sus amos, en sus amos terrenales, dice, no sirviendo al ojo, fíjese, dice, no solamente de apariencia para quedar bien con él, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Sí he visto personas que a veces dicen, ay, yo ayudé a tal fulano y que yo le hice esta obra, y a veces lo hacen simplemente con una intención de que me vean. Bueno, nuestro corazón no debe ser así, mis hermanos. Dice el Señor que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, pero debemos tener siempre ese corazón, porque fíjese, si usted y yo tenemos simplemente la intención de servir únicamente para que nos vean, pues todo lo que está allá afuera no se va a poder hacer nada. Todo lo que suceda afuera, las necesidades, pues nadie las va a suplir. Pues ahí es donde entra esa frase que dice la gente, Dios no existe. Y como ya hemos aprendido, Dios se revela a través de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí una vez más? Bueno, Dios te quiere usar a ti. Honra a Dios con tu servicio a donde quiera que vayas, mis hermanos. Honremos a Dios con todo lo que se nos presente a nuestro alrededor. Servir a aquel que necesita ayuda. Estar preparados siempre para poder ministrar a aquel que necesita apoyo también.
aquel que necesita una palabra. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades, yo sé, todos tenemos, pero pidámosle al Señor gracias siempre para poder trabajar en su obra, para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Y luego dice el verso 23, y todo lo que hagáis, diga todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, dice, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos en este mundo, fíjese cómo es el Señor de generoso con nosotros. A pesar de que fue Él el que entregó su vida, sin embargo, cuando nosotros terminemos la carrera, Él nos está esperando allá y tiene recompensa para nosotros también. Inmerecida, pero el Señor nos la quiere dar. Pero eso es únicamente aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, 27, yo se lo leo rápidamente, dice, porque ¿cuál es mayor? Pregunta el Señor, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice así, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús vino a modelarnos la manera correcta de servir. Nosotros debemos de estar siempre preparados para servirle a los demás, mis hermanos. Debemos siempre estar en esa posición. Nuestro Señor Jesús siempre estuvo preparado para servir a aquel necesitado. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, vino a servir hasta el punto de entregar su vida. Nos sirvió la mesa a todos, mis hermanos. Dejó preparada la mesa para cada uno de los que estamos aquí. Juan 12, 26 dice esto, si alguno me sirve, dice el Señor, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Imagínense, nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios con nuestra vida en esta tierra, y Él nos honrará a nosotros allá. Realmente es algo muy, muy bueno de parte de Dios el podernos honrar a nosotros también. Termino con esto, Efesios 5:1, vaya conmigo allá por favor. Efesios 5:1. Y con esto vamos a ir terminando. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, lo que les vuelvo a repetir el ejemplo de mi padre y de nosotros. Mi padre siempre quería que nosotros reflejáramos por nuestra vida quién era nuestro padre. En este caso, pues, mi papá, o bueno, yo me llamo como él. Bueno, yo tengo otro nombre adicional, pero él, pues, él es Antonio también. O bueno, él me dio su nombre, mejor dicho. Pero lo que él quería era que siempre realmente, donde quiera que fuéramos nosotros, se pudiera decir algo bueno de sus hijos. Sin embargo, pues los hijos eran caprichosos también. Pero Dios no quiere tener hijos caprichosos. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Usted cree que Cristo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la tarea de nosotros todos los días, mis hermanos. Es la tarea de todos los días nosotros, ser imitadores de Cristo, hacer lo que Cristo hizo en esta tierra. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, vino a servir a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere recibir lo que el Señor ya sirvió. Nosotros como hijos de Él ahora nos toca también ser personas que podamos servir a los demás. Ese debe ser nuestro corazón. Debemos tener un corazón limpio todos los días, limpiarnos constantemente, ser obedientes a la palabra del Señor, ser realmente el reflejo de Dios en este mundo. El Salmo 50 que comenzamos leyendo, el Señor hace un reclamo ahí acerca de su pueblo. El pueblo de Dios estaba ofreciendo sacrificios al Señor, pero no lo estaba haciendo adecuadamente. Y el Señor reprocha todo eso. Y yo les mencionaba hace un momento,
Nosotros pudiéramos decir ahora, no, pues ahora ya no se entrega sacrificio, pero Romanos 12:2 dice que entreguemos cada día nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, delante del Señor. Esa es nuestra vida práctica de todos los días. Ahora, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo todo eso? Cuando somos obedientes, apartándonos de lo malo, tener el corazón preparado para los demás, vivir conforme al Señor vivió en este mundo. Y esa es la manera correcta de nosotros agradarle al Señor. Y Dios espera, así como leíamos en el Salmo 50, decía, cuando tú clames a mí, yo te voy a perdonar y tú me honrarás a mí. Nosotros debemos tener una vida honrando al Señor en cada momento, en cada instante de nuestra vida, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en esta noche. Y yo sé que venimos cansados, venimos probablemente con muchas penurias en nuestra vida. Pero ¿sabe algo, mis hermanos? Al inicio yo decía, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y fíjese, a pesar de nosotros muchas veces desobedecerle, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue siendo fiel. Pero acuérdese de algo, mis hermanos. Quiero dejárselo en su corazón también. Un día el Señor volverá. Y dice que Él apartará de un lado a los que no obedecieron y a otro lado a aquellos que le fueron fiel. Claro, yo parafraseando aquí. Pues así con ese miedo que muchas veces yo tenía de saber de que mi padre iba a regresar ya y esperar un buen reporte de nosotros, el Señor sabe cada uno de nosotros cómo vivimos en esta tierra y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y eso es algo para nosotros decir, el Señor se fue ahora, pero nos ha dejado su Espíritu y Él nos ayuda, nos consuela, nos ayuda a ser transformados, nos guía cada día, nos avisa cuando las cosas que no le agradan al Padre están ahí al frente de nosotros. Pero si nosotros somos desobedientes en no acatar lo que el Espíritu nos está enseñando, pues el Padre va a volver un día y Él sabe el reporte que nosotros vamos a dar. Y esto debe causar temor en nuestros corazones, mis hermanos. Debemos vivir todos los días como que Él viniera en la tarde. Cada vez que mi padre regresaba, a él le gustaba regresar en las noches, porque él decía, ya no hay nadie más que ustedes para recibirme. Y cuando él llegaba, nosotros sabíamos el último bus que iba llegando y decíamos, ahí viene él. Y el corazón realmente, en algunas ocasiones así nos emocionábamos porque ya llegó papá, y estábamos contentos porque llegó. Pero otras veces sí teníamos ese miedo de a ver qué iban a decir de nosotros. Pues nuestro corazón, mis hermanos, tiene que estar preparado para recibir a nuestro Padre Celestial. Nuestra vida. Realmente prepárese todos los días como que Él fuera a venir hoy en la noche. Prepárese para eso. Debemos prepararnos, debemos estar listos en todo tiempo, mis hermanos. No sabremos cuándo Él irá a volver, pero volverá. Y no podremos en ese día justificarnos porque realmente el Señor sabe lo que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y Dios quiere que reflejemos lo que Él es en este tiempo. En este tiempo. No esperemos hasta el último día, no, es en todo tiempo. Desde este momento, al salir de aquí, pues ya cada uno de nosotros sabemos la obra que tenemos que hacer. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor, quiero darte gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos, Señor. Yo soy tu hijo, Padre, y tú conoces, Señor, quiénes son tus hijos, Señor. Y qué gran privilegio, Señor, el que tú nos hayas dado a nosotros ese nombre, Señor amado. Realmente no hay honor más grande para el hombre el ser llamado tu hijo, Señor. Sin embargo, hubo un precio muy grande que se tuvo que pagar, Señor, para poder nosotros ser llamados de esa manera, Señor.
Y hubo un solo perfecto delante de ti, Señor. Fue tu Hijo, Señor. Y por medio de Él ahora es que nosotros obtenemos ese nombre también, Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Padre, cuando Él estuvo en este mundo, Señor, se portó tal y como tú te hubiera agradado que tu Hijo se portara, Señor. En ningún momento, Padre, Él se desvió. En ningún momento en su corazón guardó amargura. En ningún momento, Señor, tuvo esa insensibilidad de no poder agradarte a ti y de poder servirle al necesitado, Señor. Padre, tú nos enseñas, Señor, de la manera como nosotros debemos vivir también, Señor. Tú te agradas, Señor, cuando tus hijos hacen tu obra, Señor. Cuando viven en obediencia a tu palabra, Señor. Honramos tu nombre de esa manera, al ser obedientes, Señor, al reflejar tu vida en este mundo, Señor, al nosotros vivir y tal como tú eres, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres misericordioso, Padre. Y todos esos atributos, Señor, tú nos los has enseñado a nosotros para que nosotros vivamos cada día en ellas también, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que te fallamos, Señor. Como cualquier hijo en lo natural, Señor, muchas veces se nos olvida que hay una autoridad sobre nosotros, que tenemos a nuestros padres. Pero luego retomamos, Señor, y nos acordamos que hay un castigo severo también, Señor, cuando nosotros no obedecíamos a nuestros padres o no obedecemos a nuestros padres terrenales. No queremos imaginarnos también, Señor, qué pasaría si te desobedecemos completamente a lo que tú nos has enviado también, Señor. A vivir una vida correcta en este mundo, Señor. Padre, yo quiero pedirte por mis hermanos aquí en esta noche, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre. Tú sabes, Señor, la necesidad que ellos tienen, Señor. Tú sabes, Señor, la capacidad que cada uno tiene, Señor, y lo que necesitan de ti, Padre. Te pido, Señor, que tú fortalezcas, Señor, al débil, Padre. Te pido, Señor amado, que tú estés siempre al lado del necesitado, Señor. Que consueles el corazón, Señor, quebrantado. Que sanes, Señor, la herida del que ha sido lastimado, Señor. Que ha sido lesionado, Señor. Recordando siempre que tú estás al lado de nosotros, Señor. Yo sé que a muchos, Señor, no tuvieron el privilegio de poder tener al Padre cerca, Señor. Sin embargo, tú siempre estuviste ahí y nos das un gran ejemplo de cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu gracia esté siempre con nosotros, que aunque la tentación sea grande, Señor, podamos nosotros acudir a ti por auxilio, Señor, y que tu gracia nos ayude a atravesar ese tiempo malo, Señor. Que cuando se presente la necesidad, que tu gracia nos baste, Señor, para poder también suplir, Señor, en medio de esa necesidad, Padre. Y así, Señor amado, seguir honrándote en este mundo, mientras llega ese día, Señor, de poder estar contigo, abrazarte, Señor, y decirte: Padre, has llegado por nosotros y ahora podemos estar juntos, en armonía, juntos, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén, Señor.